Gloria a Jesús, viviendo por una palabra divina. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis. Génesis, Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, a la altura del verso 1. Vamos a estar considerando algunos versículos que sé que será de suma bendición para cada una de sus vidas. Gloria a Jesús. Sin antes invitarles a que se suscriba a este canal y pueda compartir estas transmisiones y active la campanita de las notificaciones para que pueda recibir cuando estemos en vivo o cuando subamos un video. Amén. Sin más preámbulo, libro de Génesis capítulo 7. Libro de Génesis capítulo 7. Y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja del macho y su hembra. También de las aves y de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque son palabras de vida. Son palabras que levantan al caído. Señor, permítenos hablar de ella con denuedo y con poder, y que cada una de las personas que estén escuchando o que van a escuchar este precioso mensaje sean edificados a través de tu poderosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Viviendo por una palabra. Mis amados hermanos, a lo largo de la Biblia nos podemos dar cuenta que los hombres y mujeres que Dios marcó fueron hombres que vivieron por una palabra, vivieron bajo una revelación, y la revelación trajo a ellos esa palabra para que ellos pudieran afianzarse y mantenerse en el propósito del Señor. Por eso lo primero que pasa en este pasaje, dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. Lo primero que tenemos que destacar es que Dios le habla a Noé. ¿Por qué Dios le habla a Noé? Porque la única manera en el cual Noé puede ser direccionado y puede ser conectado al propósito del Señor es cuando escucha la voz de Dios. Recuerde que la Biblia dice que si atentamente se escuchara la voz de Dios, es decir, si atentamente estás ahí absorbiendo toda la palabra del Señor, toda la dirección de Dios, pues podrás vivir en una vida de comunión y una vida de paz. Por eso es interesante que la Biblia dice que cuando Dios llama a Samuel, dice que Dios llamó a Samuel varias veces. Pero Dios llama a Samuel varias veces porque Samuel todavía no conoce la voz profética de Dios. Por tanto, cuando Elí se da cuenta que no es él que lo está llamando, sino es que es Dios que está llamando a Samuel, Elí descubre que Samuel tiene que conectarse con la palabra para que pueda seguir viviendo en el propósito eterno que el Señor ha trazado con Samuel. Ahora, es bastante poderoso, mis amados hermanos, que cuando Elí sabe que Samuel está escuchando la voz de Dios, le dice: habla, que tu siervo escuche. Es interesante lo que está pasando aquí. ¿Y por qué le dice esto? Porque Elí ya descubrió que el que le está hablando es el Dios de los cielos y él necesita obedecer para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, en gozo, una vida que podamos recibir cosas extraordinarias. Tenemos que vivir conforme a su palabra, conforme a lo que él habló y conforme a lo que él estableció. Recuerde que las palabras del Señor son nuevas cada día. Es decir, que cuando usted siempre está buscando la manera de buscar al Señor, el Señor trae a usted esa revelación y esa palabra para que usted se mantenga buscando. Usted sabe la historia de Noé. Dios le hubiera dado una palabra a Noé. Dice que en un tiempo la Biblia
especifica que Dios le dijo al hombre que no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente es carne. No fue que Dios se arrepintió con el hombre, sino que Dios estaba molesto porque cada cosa que Dios hacía por el hombre, pues el hombre no llevaba a plenitud el propósito que Dios tenía para él. Por tanto, cuando pasa esto, dice la Biblia que de repente Dios levanta a Noé y Dios le habla a Noé para que Noé entienda no solamente el propósito, sino que viva por una palabra. Tus victorias vas a comenzar a recibirlas cuando tú entiendas que todas tus victorias van a llegar conforme a la palabra. Por eso la Biblia dice: escudriñad las escrituras, en las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Por tanto, cuando tú te conectas no solamente a leer, la Biblia te está mandando a escudriñar. Escudriñar es descubrir hasta lo más profundo del texto, hasta que tú puedas absorber la esencia que te va a ayudar a conectarte con el propósito. Pero ¿por qué Dios le dice a Noé esta palabra? Porque hay un problema, y es que Dios necesita volver al pueblo a la comunión. Dios necesita volver al pueblo a la palabra profética que Dios desató sobre el pueblo. Por tanto, nosotros tenemos que entender que las maravillas del Señor son grandes, pero Dios de una u otra manera trata o hace que nosotros lleguemos al propósito y podamos entender para qué Él nos diseñó o para qué Él nos marcó, para poder recibir lo divino y poder conquistar a otros con su presencia. Ahora dice que después le dice: entra en tu casa al arca, porque para direccionar a otros necesito yo aprender a discernir la palabra profética para conectar a otros al Padre. Oye, después le dice: entra tú casa al arca, porque oiga, lo que Dios está diciendo, que entre primero él al arca, porque el único que va a poder inspeccionar, es decir, revisar, poder dar orden a la arca antes de comenzar a entrar cosas, necesita él primero organizarse, porque cuando tú vives por la palabra, la misma palabra te organiza, porque cuando tú vives por la palabra te direcciona y te lleva a un lugar donde tú puedas vivir en la presencia del Señor y no dañarte. Esa fue la oración de Jabes. La oración de Jabes fue que Dios lo ensanchara, pero que no se dañara su territorio. Y es interesante que la oración de Jabes es una oración para conectarse más allá del propósito que Dios tiene para con él. Es conectarse con la palabra profética que el cielo ha destinado sobre él. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender que más que un llamado tenemos que vivir por la palabra, que más que un llamado tenemos que vivir confiado que algo Dios va a hacer para conectarnos al propósito que de antemano ya Dios tiene con nosotros. Recuerde que las persecuciones comenzaron cuando los hombres y mujeres de Dios comenzaron a vivir por la palabra. Tus persecuciones van a ser cuando tú comiences a vivir por la palabra. Todo el que comienza a vivir por la palabra será perseguido. Todo el que comienza a vivir por la palabra será vituperado, pero tranquilo, Dios va a seguir estableciendo su palabra sobre ti y va a seguir rompiendo cualquier batalla que se esté levantando en contra de tu ministerio. Por eso ahora hay otro punto que Dios habla, y es porque a ti he visto justo delante de esta generación. Es decir, había una separación, porque cuando tú vives por una palabra, el cielo te separa, porque cuando tú vives por una palabra, el cielo hace mención de ti en eco en el mundo espiritual. Por tanto, tienes que preocuparte que el cielo hable de ti, y después que el cielo hable de ti, vas a hacer eco en el mundo espiritual. Por eso que hay gente que quizás la gente no lo toma en cuenta, pero si ellos pueden estar en el mundo espiritual haciendo eco, porque la guerra que tú vas a tener es para que no ores, y la guerra que te vas a mantener batallando es para que no te conectes más allá de lo que Dios ha destinado para tu vida. Pero te tengo noticia hoy en esta noche: los que viven por la palabra no serán destruidos y no serán avergonzados. Los que viven por la palabra serán reanimados y serán conectados a la palabra. Por eso también es la misma palabra que Dios le da a Jeremías, que se vaya a casa del alfarero. Es decir, cuando vino palabra de Jeremías y le dijo que él se vaya a la casa del alfarero, dándole a entender a Jeremías
de que Jeremías tenía un propósito divino, pero él tenía que conectarse con la palabra para Dios llevarlo a donde el alfarero y él poder ver la renovación que Dios iba a hacer y que Dios iba a establecer. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que más que un propósito, tenemos que vivir con la palabra, tenemos que atesorar la palabra. Tenemos que animarnos a conocer que lo que Dios hará con nosotros es extraordinario si vivimos con la palabra. Por eso, ¿por qué solamente Dios halló a Noé justo? Porque era el único que estaba caminando, viviendo por una palabra. Serás perseguido cuando camines por una palabra. Satanás tratará de robarte la convicción en Dios cuando vivas por una palabra. Y esas serán tus persecuciones porque Dios ha depositado sobre ti una palabra profética. Ahora, Dios especifica que el único que encontró justo en esta generación fue a Noé, porque para marcar una generación se necesita alguien que tenga integridad. Escucha esto: para marcar una generación se necesita dos cosas: alguien que esté en integridad y alguien que viva por la palabra, que viva caminando conforme a lo que Dios detonó sobre él. Por eso que el problema de Adán y Eva no fue que ellos pecaron, fue que ellos dejaron de vivir por la palabra. Cuando tú dejas de vivir por la palabra, entonces tus ojos carnales se abren. Cuando tú dejas de vivir por la palabra, aunque no quieras pecar, vas a pecar porque no vives direccionado. Cuando vives direccionado, no importa la circunstancia que estés viviendo. Por tanto, dice Santiago: hermanos míos, gozaos y alegraos cuando se halleren diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora en el verso 20 del capítulo 1 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dando a entender que el hombre que vive por la palabra sabe que las dificultades que vienen a él no es para destruirlo, que las batallas que vienen contra él no es para detener el propósito que Dios ha encomendado sobre él, sino para prepararlo, sino para formarlo en espíritu y en verdad. Tú no podrás ver a Dios obrar hasta que no entiendas que tienes que vivir por la palabra. Cuando tú vives por la palabra, cuando tú vives por su palabra, algo tiene que pasar en el mundo espiritual, algo tiene que romperse, algo tiene que detonarse, porque los hombres que viven por la palabra serán perseguidos, pero vivirán en una conexión constante, seguirán conectándose a la palabra del Señor y seguirán entrando en esa comunión. Por eso inmediatamente cuando los discípulos están en la barca, pero todavía no entienden que tienen que ir más allá, las olas vienen para azotar la barca, pero Jesús está dentro de la barca. En pocas palabras, yo soy la palabra, yo soy, aleluya, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, yo soy la misma palabra, yo soy el Dabar, y si yo estoy ahí con ustedes dentro de la barca, algo va a tener que acontecer. Si Jesús está contigo en la barca, algo tiene que romperse. Si Jesús está contigo en la barca, algo tiene que detonarse, porque cuando Dios te marca con cosas extraordinarias, cuando Dios comienza a hacer cosas contigo, Dios siempre se va a valer del propósito que Dios estableció en ti. Por eso quizás la gente veía a Noé, decía: es justo, pero todavía no estamos creyendo, porque me pongo a pensar cuando el hombre comenzó a predicar, comenzó a pregonar el evangelio, nadie comenzó a creerle, porque cuando lo hizo, aleluya, la gente no quería establecerse, la gente no quería entrar en el arca, aleluya. Pero hay algo interesante que está pasando, y es que este hombre está siendo como prototipo de Juan el Bautista. Yo soy de la voz de que clama en medio del desierto. En pocas palabras, yo soy el que estoy viviendo por la palabra, a pesar que la gente no quiere escuchar. Generación de víboras, ay, ay, ay. Pocas palabras, lo que él estaba diciendo, la gente que está ahí con él necesitaba vivir con la palabra, y él fue el que Dios marcó para vivir en un tiempo difícil, pero con una palabra. Tú entenderás que Dios tendrá algo contigo cuando vivas por la palabra. La palabra te restablece, la palabra te redarguye, la palabra te renueva, la palabra establece cosas extraordinarias en ti, pero necesitas entender que la palabra necesita hacer un trabajo en ti. Y cuando esa palabra comienza a obrar en ti, hay batallas que se van a ir. Cuando esa palabra comienza a obrar en ti, hay batallas que se van a romper. Por eso hay algo interesante. Ahora Dios le habla a Noé para que saque de cada animal, de cada especie, aleluya, cada quien dividiéndolos.
Porque Dios quería conservar la especie. ¿Por qué Dios quería conservar la especie? Porque Dios sabía ya de antemano, porque Dios lo conoce todo, lo que iba a pasar. Ya Dios conocía, aleluya, todo lo que iba a pasar, pero Dios necesitaba que alguien entendiera que hay un propósito, que hay una palabra sobre toda inundación, porque no importa si tu barca se está inundando, lo importante es que el maestro está contigo, el maestro está ahí para pelear la batalla. Oye, y la Biblia dice en el verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, es decir, todo lo que hizo Noé, Dios comenzó a prosperar y a hacer todo lo que Dios le había revelado a Noé, porque las victorias van a llegar cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú comienzas a implementar la voz del cielo, cuando tú comienzas a implementar la palabra divina que Dios ha encomendado sobre ti. Por eso es interesante que cuando Elías está en el arroyo de Querí, Jehová le habla para que vaya donde esta mujer que se está muriendo, pero después de una sequía Dios lo lleva a sustentar a una viuda. ¿Por qué Dios lo lleva a sustentar a una viuda? Porque el que vive por la palabra, aunque no tenga pan, aunque se esté muriendo, es rabasanda, Dios va a tener que sustentarlo en un tiempo difícil. ¿Por qué a sustentar a la viuda? Porque iba a sustentar su espíritu. Oiga, por eso la Biblia dice, no temas a lo que pueda matar la carne, sino a lo que mata el espíritu, dando a entender que todo lo que mata la carne no es tan fuerte como lo que mata el espíritu, porque tú te mueves bajo una conexión, tú te mueves bajo una guianza, bajo una revelación del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, tu espíritu necesita absorber de la revelación divina para mantenerte buscando del reino. Pero hoy es el día que Dios va a conectar tu mente y tu corazón con la palabra que Dios ha puesto en ti. No morirás, sino que contarás por maravilla lo que Dios hará contigo. No vas a detenerte, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Lo que Dios marcó con un destino profético, no importando la persecución, Dios va a comenzar a pelear por ello. Por eso Mateo capítulo 4 dice que cuando Jesús iba en el desierto, es algo interesante que fue tentado. ¿Pero por qué fue tentado? Fue tentado porque había una palabra sobre él, porque él estaba viviendo por una palabra. La Biblia dice que inmediatamente él comenzó a caminar en el Espíritu. Él fue llevado al Espíritu por el desierto. Es decir, cuando tú eres llevado por el Espíritu, vas a recibir batalla. Cuando tú eres llevado por el Espíritu, Satanás va a querer eliminar la palabra que Dios ha puesto en ti. Y es bastante interesante porque la Biblia dice que inmediatamente Herodes levanta un edicto, porque todo el que tiene palabra, todo el que tiene palabra profética será perseguido. La Biblia dice en Mateo capítulo 2 que inmediatamente Herodes ve que van a hacer el Cristo, porque dice que los magos se aparecieron del oriente a buscar quién es este, porque todo el que tiene señal vive por una palabra. Todo el que tiene señal, Satanás lo anda persiguiendo. Y es interesante, mis amados hermanos, lo que está pasando aquí. El hombre vive por una señal, pero Satanás quiere distorsionar la palabra que hay en ellos. ¿Cuánta batalla tú tienes? ¿Cuánta guerra tú tienes para vivir en la palabra? Porque todo el que desea vivir por la palabra recibirá persecución. Todo el que desea vivir por la palabra recibirá guerra, contrariedad. Por eso inmediatamente la Biblia dice que cuando Jacob se acercó, aleluya, cuando Jacob se acercó, el ángel se acercó, dice que lo golpeó en el muslo. Primer punto, ¿por qué lo golpeó en el muslo? Porque en la antigüedad él era pastor de ovejas, y los pastores de ovejas eran golpeados en la antigüedad. Eran llevados al lugar del estanque donde estaban las ovejas, y ellos golpeaban las ovejas, y cuando golpeaban las ovejas, la golpeaban y la dejaban coja para que la oveja no se apartara de redil. En pocas palabras, cuando el ángel le descoyuntó el muslo a Jacob, le estaba diciendo: yo te voy a establecer, pero para que no te salgas de la presencia, para que te establezca la misma comunión, para que te establezca la misma búsqueda. Hoy es tiempo de romper, hoy es tiempo de que sigas viviendo por la palabra divina, hoy es tiempo que se rompa la cadena, porque algo Dios hará en tu ministerio, cosas extraordinarias Dios va a romper. Por eso quiero hablar contigo hoy. Quiero hablar contigo hoy. Hoy es tiempo de levantarte. Hoy es tiempo de no detenerte. Y Dios va a hacer algo contigo. No te muevas y sigue viviendo por la palabra. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.